Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis a la realidad reflejada en los diarios, portales, las redes sociales y también en los diversos y variados canales de comunicación. Vamos con las portadas, empecemos con la de Cuba, que atraviesa un momento muy difícil. Cuba por la recuperación como un ciclón de voluntades, dice Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario oficial de Cuba, efectivamente, y destaca: para borrar las huellas del desastre que provocó el huracán Ian, la nación acude solidaria al occidente. Estos momentos está viviendo una situación difícil. La noche de ayer hubo un apagón total en Cuba debido al efecto de este huracán y el sistema eléctrico colapsó en ese sentido. Estamos pendientes de la información de la recuperación que a estas horas ya se verifica en algunos puntos de la isla cubana. Estamos pendientes. Si tenemos información de inmediato, suspenderíamos y daremos paso a nuestros corresponsales desde La Habana para que nos indiquen cómo se encuentra la situación de Cuba. Lo que no sabía Ian, hoy es el día de la victoria, dice también Granma en esta edición del día miércoles 28 de septiembre, como destaca el titular. Digo, estamos pendientes de lo que pasa en Cuba estos momentos. Pasamos a últimas noticias de Caracas. La vuelta a clases viene con las vacunas. El Plan Nacional de Inmunización se instala en las escuelas a partir del día lunes. El presidente Nicolás Maduro encabezó este martes una jornada de trabajo donde se informó que serán inmunizados alumnos, docentes y trabajadores de la educación. También se desplegará el plan La Salud va a la escuela y se evaluará el programa de alimentación escolar. Un nuevo momento muy importante para Venezuela, por supuesto. En el costado izquierdo, algo que como titular dice mucho, pero que en la realidad es mucho más todavía. Fue un fracaso la política de sanciones contra Venezuela. El canciller Carlos Faría destacó que Venezuela registra el mayor crecimiento económico en la región a pesar de las medidas coercitivas. Si Estados Unidos pensaba que el año 2022 tenía como colonia Venezuela, pues ahí tienen el resultado. Sigan insistiendo en su política de ataque, bloqueo, hostigamiento, pero se encontrarán con la dignidad de los pueblos, con la soberanía de los pueblos y mucho más, cuando la herencia bolivariana está en los genes de nuestras naciones. Diario Expreso, a propósito del primer aniversario, se cumple un año de la matanza de 125 presos, personas privadas de la libertad en Guayaquil. 125 personas fueron asesinadas, masacradas en Guayaquil hace un año. Titula el Expreso así: la lección de la masacre carcelaria queda en el papel. Pues ustedes, señores del Diario Expreso, que son el diario del señor Guillermo Lasso, deberían investigar más a fondo. Tengo entendido que a la editora de este diario, a la periodista española Sara España, la sacaron porque precisamente no estaba de acuerdo con que sea el diario de Guillermo Lasso. Votaron a la periodista, con la cual no estamos de acuerdo en muchas de las cosas, pero que ejercía su oficio al servicio del gobierno del señor Lasso, pero creo que se abrumó, que frente a la realidad ya se hartó, y ahí tiene. Y fíjense en que, a propósito de lo ocurrido el día de ayer en un plano noticioso, no hay ni una sola nota del partido de la selección del Ecuador, y en cambio, yo no sé si lo hacen en forma de burla, pero dice, reviviendo 3 veces el dolor del femicidio. ¿A qué aluden con reviviendo 3 veces el dolor? La madre de María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo, que se ha convertido en la madre coraje de los ecuatorianos y sobre todo de las ecuatorianas, fue recibida en 2 comisiones ayer de la Asamblea Nacional y en el Pleno. ¿Y qué tienen ahora de que burlarse? Tienen que hacer mofa, tienen que insistir que se está dando baños de popularidad, que tiene ligaduras y nexos con el correísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado hablan de la masacre y por otro lado no se conduelen del dolor de una madre y de una familia y de un hijo que han sido víctimas no solamente del crimen de un femicida, sino también de la violencia mediática de los tuiteros, de aquellos ligados al gobierno del señor Guillermo Lasso. En la parte superior, la escasez toca la puerta de las unidades de la policía comunitaria, de las unidades de las llamadas UPC en Ecuador. Eso
¿De quién depende? Del señor Guillermo Lasso, de su gobierno, del presupuesto que ofreció 1.200 millones de dólares y hasta ahora parecería que ni un centavo. Lo que va a hacer el señor Guillermo Lasso es derrumbar edificios. En vez de construir, de inaugurar obras, parece que se va a dedicar a derrumbar edificios. Ya se han burlado suficientemente el día de ayer con esta figura, que si pierde la selección hay que derrumbar el estadio, hay que derrumbar la casa de la selección. Si le va mal al presidente de la República, hay que derrumbar el Palacio de Carondelet. Si la asamblea no funciona, pues hay que derrumbar el edificio de la asamblea. Esa es la tónica de un presidente, no digo de pocas luces, incapaz de generar expectativas, certezas, de esperanza en la gente. Y vean el diario El Universo, la selección que irá a Qatar vuelve de Europa sin anotar ningún gol, esto es lo que se destaca ahí. Y en la parte superior, ayer se aprobó integrar una comisión ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal. Su madre estuvo ante 2 comisiones y ante el Pleno. Caso Bernal también se trata en la Asamblea. Eso de llamarle caso María Bernal es como que no me gusta del todo, es decir, el caso ya se queda en la generalización del caso. Y por supuesto el interés mayor del Universo es lo que pasa en la Florida. Pasan cosas en otras partes del mundo, del Ecuador en particular, y lo que les preocupa es lo que pasa en la Florida. Ian atravesó el oeste de Cuba y dejó una estela de daños con árboles y líneas de energía eléctrica derribados y techos arrancados. No se reportaron víctimas, al menos tienen información mejor que la del diario del señor Guillermo Lasso, el diario El Expreso. Y me olvidaba un detalle muy importante. Esto es lo que a uno le sorprende también. 54 acuerdos logrados en 5 mesas de trabajo con dirigentes indígenas. ¿Quién dijo que hay 54 acuerdos? Es la versión oficial. Ni siquiera ponen que eso lo dice el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, porque los dirigentes indígenas no han convalidado ni legitimado esa versión del señor ministro de Gobierno. ¿Y qué más dice El Universo? Aún faltan por cerrar acuerdos en mesas de focalización, de subsidios, derechos colectivos, seguridad, acceso a la salud, empleo y derecho laboral y educación superior. Es decir, los aspectos fundamentales. Pero dicen 54 acuerdos. Ayer salieron en una rueda de prensa en medio de todo lo que se discute de seguridad a decirnos una mentira que está bien grande. 54 acuerdos logrados en 5 mesas de trabajo. ¿Dónde están esos 54 acuerdos? Ni siquiera una página del Universo alcanzaría para detallar todo lo que supuestamente ha ocurrido. Y el Mercurio de Chile destaca, lo único que vale la pena destacar este momento es que Chile alcanza la meta de descarbonización fijada para el 2024 con el cierre de 2 centrales térmicas. Un avance muy importante que no solamente tiene que ver con lo que se vive en Chile, sino que tiene que ver con lo que esto provoca en el mundo. Plan de reducción de emisiones de efecto invernadero para enfrentar el cambio climático. Un ejemplo de Chile para el resto del mundo que se debe tomar muy en cuenta, señores de Estados Unidos y de estos países que nos tienen contagiado el planeta. Pasaremos. Diario El Pueblo, ahora El Pueblo de Bolivia destaca 2 noticias muy importantes. En el Día del Turismo, en conmemoración del Día Mundial del Turismo, el presidente Lucho Arce reafirma su compromiso de reactivar el turismo en el país. El mandatario destacó la diversidad de paisajes inigualables que maravillan y hacen de Bolivia un destino que enamora, es lo que se destaca ahí. Acá, esta es la noticia más importante. ¿Se acuerdan de este señor Murillo, ministro de Gobierno de la señora dictadora Yanine Áñez? Se declaró culpable en Estados Unidos. Culpable de que nomás debió haberse declarado, de violencia, de golpe de Estado, de peculado, de robo, de asesinato, de todo eso. Esto hay que destacarlo. Tendremos en la noche de hoy entrevista con un analista de la situación de Bolivia para analizar y efectivamente revisar qué significado tiene esto y el momento que vive también, por ejemplo, Bolivia en estos momentos. También Casillaya es posesionado como nuevo defensor del pueblo. Él afirmó que su trabajo estará inspirado en la figura de Ana María Romero, quien administró de forma elocuente y acertada la institución. Uno de los personajes políticos más importantes de Bolivia, Ana María Romero, dejó la Defensoría del Pueblo. Y Nodal, con algunas noticias quizás un poquito atrasadas ya, pero lo destacado es efectivamente lo que ocurre en estos momentos en Brasil. Antes la violencia de la derecha era verbal, pero eso cambió con Bolsonaro, afirma el señor Luis Ignacio Lula da Silva. A pocos días ya, quedan pocos días
para que se verifique el acontecimiento electoral más importante de Brasil de los últimos años. Y en la parte baja, Gustavo Petro recibió al expresidente Uribe, Álvaro Uribe, tras la primera marcha en su contra, titula Nodal. Vamos a la información de los portales informativos con las últimas informaciones. Avanzan las labores para recuperar el servicio eléctrico en Cuba. El director técnico de la Unión Eléctrica Nacional advirtió que en el occidente de Cuba las operaciones para restaurar el servicio será más complejo y paulatino. Habla del occidente de Cuba y esto da cuenta de la zona más importante incluso en el plano turístico, que está afectada en estos momentos por el corte de energía eléctrica o este gran apagón. En el costado derecho, juez argentino sobresee a 14 tripulantes del avión de Entrasur. Noticia de última hora que también está latente aquí. Venezuela enviará ayuda a Cuba por los daños ocasionados del huracán Ian. Y autoridades reportan avería en el sistema eléctrico de Cuba, que ya lo mencionamos. Estamos pendientes de la información de última hora que nos puedan reportar nuestros compañeros desde La Habana. IEF destaca la figura que ellos quisieran que se mantenga como presidente de Brasil. Por supuesto, el señor Bolsonaro apunta a los últimos cartuchos de su campaña a la tierra de Lula. Al presidente Jair Bolsonaro, quien aspira a ser reelegido el próximo domingo, quemó este martes algunos de sus últimos cartuchos en la campaña electoral. Pues sí, destáquenlo, pero el domingo veremos qué decide el pueblo. Y acá, Estados Unidos amenaza con sanciones tras los referendos de anexión en Ucrania. Es decir, los ciudadanos van a las urnas, se pronuncian y Estados Unidos responde con sanciones. Esto sí a uno no lo entiende. ¿Quieren democracia? La democracia la ejerce el pueblo, va a las urnas, toma su postura y Estados Unidos amenaza con sanciones. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Que se impongan? Que como ustedes no hacen referéndums en Estados Unidos para, por ejemplo, determinados pueblos que quieren independizarse del control del poder de Washington, ¿qué harían en esos casos? ¿Quién les sancionaría si un pueblo, un estado, una ciudad o cualquier población de Estados Unidos quiere independizarse de los Estados Unidos? ¿Qué haría? Nada, es decisión de los estadounidenses. Más información, Cuba se queda sin electricidad por una avería relacionada con el huracán Ian y la ONU, la comunidad internacional, está perdiendo la paciencia con los talibanes. Ahí que actúen los señores de Estados Unidos, que se meten en todas partes. RT, los líderes de la República de Lugansk y de la región de Gerson piden a Putin la incorporación a Rusia. Esto es lo que está en el debate y por supuesto está aquí el señor de Estados Unidos, señor Blinken, hablando. Miren lo que dice aquí: Ucrania podría usar armas proporcionadas por Estados Unidos contra los territorios que votaron en el referéndum. Esa es la actuación de los señores estadounidenses. Se pronuncian en las urnas y ellos dicen que podrían utilizar armas proporcionadas por Estados Unidos. Ahí tienen. Bueno, esa es la realidad. Hagamos la pausa, ya volvemos.